Nuevamente vamos a continuar nuestra meditación en el capítulo 11 del libro de los jueces. Estamos considerando la vida de Jefté, el hombre valiente. Vamos a leer el primer versículo que dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pasamos al versículo 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Que Dios bendiga su buena palabra. Sin embargo, queremos recomendar a todos nuestros queridos oyentes que lean todo el capítulo 11 de este libro de los jueces y lean también el capítulo 12 hasta el versículo 7. Así todos nos consustanciamos, nos compenetramos de toda la historia que está escrita acá y entramos en el escenario mismo de los hechos donde desarrolló su actividad de fe este hombre que fue rechazado por sus hermanos, expulsado del seno de la familia por sus condiciones de ser un hijo natural y no legítimo. Sin embargo, vemos acá que Dios no mira todas estas cosas. Él mira al pecador como tal y al hombre que está dispuesto a obedecerle y a servirle. Hay un texto que son palabras de David cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat en 1 Samuel 17:46, que dice: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto se lo dijo en voz alta, frente a frente al gigante Goliat. Cuando este hombre gigante, con toda su armadura, ostentando su fortaleza, su capacidad de combate, ostentando toda su indumentaria guerrera, salió para desafiar a Israel. Y frente a él hay un muchachito solamente con un zurrón, un morral, con 5 piedras y una honda en la mano. Él ha salido a su encuentro. Y esto es lo bueno de este hombre de fe, porque David está incorporado entre los hombres de fe. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Queridos hermanos, a veces el enemigo, en su afán de destruir la obra de Dios y oponerse a todo lo que es de Dios, ha causado destrozos en la iglesia y en la vida de muchos hijos del Señor. En otros casos, los ha apagado, los ha echado a la lona, se han desalentado de tal manera que parecería que su cielo se ha cerrado y que al final y al fin de al cabo Dios ya no escucha las oraciones. Hay muchas razones para que esta situación se dé. Una es la desobediencia a la palabra de Dios, el acariciar otros dioses como lo hizo Israel en este caso. Otras, cuando nosotros dejamos que las cosas materiales se entronicen en nuestro corazón y paulatinamente y poco a poco vayan sacando al Señor de nuestro corazón. Por eso es que tenemos que estar permanentemente en guardia para evitar que el enemigo logre entrar y hacer desastres en nuestra vida espiritual. Israel estaba sometido a la esclavitud. No solamente esclavitud, a una opresión inmisericorde por los amonitas durante 18 años.
clamaron a Dios en su angustia y Él les suscitó un Salvador en nuestro personaje, en Jefté. El Señor nos va a responder cuando clamemos en nuestra angustia. Clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé, dice la palabra. Jefté era un hombre valiente, un rasgo notable en su breve biografía que tenemos en este capítulo 11 de los Jueces. Dios aprecia el valor en aquellos que Él escoge para su servicio, porque no les llama a tareas fáciles ni a ociosidad. El Señor quiere que los que Él va a usar como instrumentos suyos sepan que no van a enfrentarse con tareas fáciles ni van a pasar el tiempo ociosos. No olvidemos la triple recomendación hecha a Josué en el capítulo 1 de ese libro, en los versos 6, verso 7 y verso 9 del capítulo 1 de Josué. ¿Cuál fue la recomendación? 3 veces. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Y dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor y de cobardía. Nutrámonos, llenémonos del espíritu de poder que nos da y nos ofrece el divino ser que mora en nuestro corazón. No tenemos que clamar y orar que el Espíritu Santo venga. Si alguien clama que el Espíritu Santo venga a él para darle poder, es porque el Espíritu Santo no está en él y porque esa persona no es creyente. Porque el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo ha quedado como un sello en nuestro corazón, como una prenda de nuestra salvación. De David se dice que era valiente. Y fue, así dice en 1 Samuel 16, 18. Los datos de referencia que le dieron al angustiado rey Saúl, que era atormentado por malos espíritus, le dijeron, hay un muchacho valiente y vigoroso, hijo de Isaí en Belén. Y ese hombre, ese joven valiente, que supo sacar las 5 piedras del río y enfrentarse a un monstruoso gigante con solo una honda, fue usado por el Señor para vencer a ese gigante. Por su parte también David tuvo hombres valientes que le acompañaron en sus proezas y en su reino. Así dice en 2 Samuel capítulo 23, si leemos los versos 8 hasta el 39. Queridos hermanos, tengamos en cuenta que el valor no es una virtud aislada. Tiene que estar acompañada de la fe y del esfuerzo. Dice en 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. No es cuestión de decir yo soy valiente, yo soy hombre y me enfrento. No, nuestra valentía tiene que estar acompañada de la fe y del esfuerzo que nosotros hagamos. Y en la vida cristiana y en la obra del Señor, amado hermano, el esfuerzo tiene que ser constante y consecuente. No tiene que ser por épocas o temporadas. La vida del creyente es una continua consagración jalonada de altibajos, a veces de épocas de fracaso y de triunfo también. Pero tenemos que hacer el esfuerzo nosotros. Dice en el verso primero que leímos, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Los antecedentes a esta historia
lo tenemos claramente establecido en el capítulo 10 de este libro y el versículo 6. Ahí están los antecedentes para que todo lo que hay en el capítulo 11 se desarrolle. ¿Cuáles son los antecedentes? 10, verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ahí están los antecedentes para que el país se encuentre en esa triste condición durante 18 años oprimidos y esclavizados por el enemigo. Hubo, sin duda alguna, un nuevo alejamiento del pueblo de Dios y a posterior cayeron en la idolatría, y eso les llevó a sufrir las consecuencias a manos de los amonitas. La aflicción, dice la Escritura, llegó a ser grande, y en su angustia ellos clamaron a Jehová, confesando su pecado. Al parecer, por las últimas palabras del capítulo 10, quitaron de entre sí los dioses ajenos y volvieron a servir a Jehová. Habían sido oprimidos durante 18 años. Y en el capítulo 10, versos 11 al 12, Dios les recuerda cómo han caído bajo el yugo de 7 distintos opresores: Egipto, amorreos, amonitas, filisteos, sidonios, amalecitas y los de Maón. Solo su misericordia volvió a librarles una vez más. Y mientras se despertaba un anhelo nacional de hallar un jefe, ya Dios tenía, como ha tenido siempre, su instrumento para la ocasión de librarles en su gran fidelidad. Se nos dan las características de este juez que aparece, porque está entre los jueces de Israel, y aparece mencionado en 1 Samuel 12:11 junto a David y en Hebreos 11:32-34, siendo la primera de ellas, la primer virtud de este hombre, su valor indómito y probado. Queridos hermanos, vale la pena como congregación, como asamblea, como familia, como individuo, que somos hijos de Dios, vale la pena hacer un análisis retrospectivo, un análisis interno de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, donde nos congregamos. ¿Cómo están las cosas? A veces no estamos oprimidos por enemigos de afuera, como en este caso de Israel. Estamos oprimidos por nuestra propia forma o manera de vivir. Hemos sido bendecidos materialmente y hemos usado la bendición para ir destronando al Señor de nuestro corazón, al convertir la bendición en un ídolo en nuestras vidas. ¿No es así, hermano? A veces un hermano, una persona, se convierte en un ídolo nuestro. A quién oímos, a quién creemos, a quién seguimos, olvidando que tenemos una responsabilidad de leer la palabra, de estudiar la palabra, para conocer mejor al Dios de esa palabra, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Revisemos nuestra conducta, revisemos nuestro comportamiento, revisemos nuestro accionar. Y si hemos fallado, clamemos al Señor. Volvamos al Señor.
Dios va a usar o estas palabras o el mensaje de algún otro hermano o la lectura de alguna porción de la palabra para traerte a la reflexión y volver la paz a tu corazón. Vamos a continuar con esto.